Esa invitación color crema, que llegó en un sobre impecable un martes de abril, debería haber sido una señal de alegría. Pero no fue así. Estaba en Denver cubierto de harina y mantequilla hasta los codos, tratando de domar una masa de croissants de lavanda y miel que insistía en no hacerse. Cuando finalmente regresé a casa, exhausto, casi no noté el elegante sobre apretado entre billetes y folletos del supermercado. Mi hermana Victoria se iba a casar. La hija de oro, la heredera del trono familiar, la que nunca cometió errores ante los ojos de nuestra madre. La invitación fue tan impecable como ella, letras blancas en relieve que anunciaban su unión con un tal Gregory, un nombre que nunca había escuchado en nuestras cada vez más raras conversaciones. Debería haber sido feliz. No se alegran las hermanas unas por otras en momentos como este. Pero lo único en lo que podía pensar era en la última cena familiar hace 6 meses. Había traído un pastel de calabaza con queso crema y corteza de pan de jengibre, elaborado con 2 días de trabajo. Victoria apareció con un pastel comprado. Elizabeth, no tenías que esforzarte tanto, dijo mi madre, empujando mi plato a la esquina de la mesa sin siquiera probarlo. El pastel de Victoria era hermoso, muy tradicional. Siempre fue así. Llegó con las manos vacías y recibió elogios por el aire que respiraba. Podría presentar el mundo en bandeja de plata y seguiría siendo demasiado, exagerado. Dentro de la invitación, una tarjeta escrita a mano con la letra perfecta de Victoria: Elizabeth, sé que no somos tan cercanas, pero significaría todo para mí tenerte allí. Eres mi única hermana. Llamé esa noche. Ella respondió al cuarto timbrazo, distraída. Bueno, me preocupaba que la invitación se hubiera perdido. Por supuesto que lo haré, mentí, tratando de sonar sincera. Háblame de Gregorio. Una pausa incómoda. Nos conocimos en una conferencia farmacéutica. Es director regional de Bennett Health Solutions. Fue muy exitoso. Mi mamá lo ama. Por supuesto que le encantó. Me pregunté si Victoria lo amaba o si amaba lo que él representaba: estabilidad, aprobación, otro sello de perfección en el currículum de su vida. Me alegro por ti, dijo tragándose el amargo. Gracias. Tengo que colgar, el organizador de la fiesta está esperando. El teléfono se cortó antes de que pudiera despedirme. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo ese peso familiar en mi pecho. No era tristeza, no era ira. Era el dolor sordo de ser siempre la segunda opción, la sombra que nadie nota hasta que la necesita. Las semanas previas a la boda transcurrieron en un torbellino de preparativos. Me compré un vestido celeste lo suficientemente discreto como para no llamar la atención, lo suficientemente bonito como para no pasar desapercibido. Negocié mi tiempo libre en el trabajo, a pesar de que junio era nuestra temporada alta. Ya debí sospecharlo cuando Victoria no me pidió que fuera madrina. Tuvo 5 damas de honor, amigas de la universidad, compañeras de trabajo, incluso nuestra prima Jessica, con quien apenas intercambiaba 2 palabras al año. El grupo ya estaba cerrado, explicó cuando finalmente le pregunté. Estas son personas que conozco todos los días. Lo entendí. Comprendí que nuestro pasado juntos no pesaba nada comparado con tu brillante presente. La boda se llevaría a cabo en un resort de lujo en las afueras de Denver, un sábado de finales de junio. Llegué sola, con mi vestido colgado en el asiento trasero y un regalo envuelto en papel plateado en el asiento del pasajero, un juego de cuencos de cerámica hechos a mano, algo personal, algo que demostraba que me importaba. El lugar era impresionante, céspedes impecables se extendían hasta las montañas, la ceremonia se llevaría a cabo al borde de un lago de aguas cristalinas. Flores brotaban de cada rincón, como si la naturaleza hubiera sido entrenada para actuar. Victoria no había escatimado esfuerzos, o mejor dicho, nuestra madre no había medido el cheque. Llegué 2 horas antes con la esperanza de ofrecer ayuda, o al menos apoyo. Encontré un torbellino de risas y champán. La suite de la novia estaba repleta de mujeres con túnicas a juego y un fotógrafo capturaba cada momento. Llamé ligeramente a la puerta abierta. Victoria levantó la vista del espejo por un segundo, antes de apartar la mirada. Elizabeth, llegas temprano. ¿Necesitas algo? Pensé que podría ayudar. Todo está bajo control. El organizador se encarga de todo. Mejor busca tu asiento, la ceremonia comenzará. Una de las damas de honor, una rubia que no conocía,
le susurró algo a su amiga que estaba a su lado. Ambos me miraron con esa sonrisa educada que esconde un ¿por qué no desapareces? Retrocedí sintiendo mi cara arder. No debería haber venido tan pronto. No debería haber pensado que tendría un lugar en ese círculo sagrado de preparativos. Afuera el equipo corría con los últimos ajustes, perfeccionando lo que ya era perfecto. Caminé hacia las sillas de los invitados, buscando mi nombre. Fila tras fila se extendía frente a mí, cada una marcada con placas numeradas. Los primeros lugares, por supuesto, fueron para familiares cercanos y personas VIP. Esperaba encontrarme en la segunda o tercera fila, lo suficientemente cerca como para demostrar que importaba, lo suficientemente lejos como para recordar que no era parte de su vida cotidiana. Mi nombre estaba en la última fila. Escondido detrás de un pilar decorativo que sostenía el arco de ceremonia. A partir de ahí solo vería a la mitad de la gente, extrañaría la expresión de Victoria mientras intercambiaba juramentos. Sostuve esa tarjeta con mi nombre escrito en una letra elegante y algo dentro de mí se rompió. No fue un descuido. Fue un mensaje. Y finalmente la entendí. Que son un campo minado de expectativas tácitas y comparaciones silenciosas. Un lugar donde el amor se mide en logros y no en quién eres. Julian tomó un sorbo de vino, sus ojos grises fijos en los míos como si estuviera descifrando algo más allá de las palabras. ¿Y tú? Preguntó bajando la voz. ¿Qué quieres, Isabel? Además de no ser la sombra de tu hermana. La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie nunca me había hecho esa pregunta. No así. No es que la respuesta realmente importe. Quería que mi madre me mirara y me viera, no una versión descolorida de Victoria. Quería que mi padre recordara que yo existía, incluso después del divorcio. Quería que mis recetas, las que creaba a las 3 de la mañana, con las manos cubiertas de harina y el corazón lleno de algo que no podía nombrar, fueran tan valoradas como los contratos millonarios de mi hermana. Pero sobre todo quería dejar de sentirme como un invitado no deseado en mi propia vida. Solo quiero ocupar espacio, confesé, antes de poder detenerme. No hay disculpas por eso. Julian asintió como si entendiera exactamente lo que eso significaba. El espacio es algo que tenemos que aprovechar, Elizabeth. Nadie lo da gratis. Y entonces, como si el universo estuviera conspirando para demostrar su punto, escuché la voz de Victoria perforando el aire, aguda y dulce como una campana de cristal. Mamá, ¿has visto dónde está Elizabeth? No fue una pregunta. Fue una advertencia. Ella no puede simplemente desaparecer así. Las fotos familiares están en 10 minutos. Mi madre respondió con algo que no pude oír, pero el tono era claro, resignación. Como si mi presencia fuera una carga que debían llevar por obligación. Julian notó el cambio en mi cara. No estás obligado a ir. Por supuesto que lo soy. Me temblaron ligeramente las manos cuando cogí otro pastel de cangrejo. Es tradición. La familia unida, sonriendo para la posteridad. Aunque apenas nos hablamos. Las tradiciones son solo reglas que nadie cuestiona. Inclinó su cuerpo hacia adelante con los codos apoyados en la mesa. ¿Qué pasa si no vas? Lo notarán. Y eso, de alguna manera, era peor que ser ignorado. Así que se den cuenta. Su voz era firme, casi desafiante. Haz que te vean, Elizabeth. Al menos una vez hoy. Me miré las manos, uñas cortas, cutículas marcadas por el trabajo en la cocina, anillos de quemaduras que nunca se quitaban del todo. Manos que creaban cosas dulces pero que nunca habían sido consideradas lo suficientemente hermosas como para sostener un ramo o firmar un contrato de alto rango. ¿Crees que es así de simple? Pregunté, más para mí que para él. Julian sonrió, pero no había ninguna ironía en esa sonrisa. Solo una convicción silenciosa. No. Pero creo que estás cansado de ser simple para los demás. Y por primera vez ese día sentí algo más que el sordo dolor de la exclusión. Me sentí enojado. Una ira ardiente y vibrante que ardía más que la vergüenza. Quizás tenía razón. Quizás era hora de ocupar espacio. Un silencio que no fue una invitación a disculparse, sino una tregua. Una pausa para respirar antes de que la ira, esa ira que Julian había encendido en mí horas antes, se convirtiera en algo más peligroso, indiferencia.
Porque era más fácil, ¿no? Ser invisible que ser ignorado. Ser olvidado que ser rechazado. Pero allí con sus dedos entrelazados con los míos, yo no era ninguna de las dos cosas. ¿Estás bien?, murmuró Julián, tan bajo que solo yo pude oírlo. No fue una pregunta retórica. Fue un ancla arrojada en el mismo momento en que comencé a derivar hacia ese lugar donde el dolor se convierte en número y la humillación en un manto familiar. Asentí, pero no solté su mano. No cuando la voz del padre de Gregory resonó en la habitación, pintando un cuadro de perfección que no incluía espacio para mí. No cuando mi propia madre acababa de reescribir nuestra historia familiar como si yo fuera un detalle irrelevante, un borrador descartado. No te merecen, dijo Julián con tanta naturalidad como si estuviera comentando el vino. Pero sus palabras fueron agudas, precisas, como un cuchillo cortando la tensión que apretaba mi pecho. Eso no es cierto, respondí automáticamente. Porque era más fácil defender a los demás que admitir que, tal vez, tenía razón. Que tal vez había pasado años encogiéndome para encajar en espacios que nunca fueron míos. Julián ladeó la cabeza y estudió mi rostro con una intensidad que me hizo olvidar, por un segundo, dónde estábamos. ¿Crees que las personas que te borran así, sin pestañear, merecen tu lealtad? Su voz era suave, pero había un peso en ella, una urgencia que no me permitía esconderme detrás de excusas. ¿Crees que el amor familiar, de cualquier tipo, debería doler tanto? No respondí. No porque no supiera la respuesta, sino porque decir en voz alta que no debería doler, que no era justo, que merecía más, eso requeriría admitir que había aceptado menos durante mucho tiempo. El camarero llegó con el postre, un soufflé de chocolate que en cualquier otra circunstancia, me habría hecho suspirar de anticipación. Pero allí, entre el brillo de los cubiertos de plata y el murmullo de los invitados importantes, lo único que podía pensar era en cómo la vida tenía una manera cruel de servir cosas dulces justo cuando descubres que tienes hambre de algo mucho más sustancioso. Julián cogió su cuchara pero no comió. En cambio, con un movimiento que parecía casual, pero que ya sabía que no lo era, cortó un trozo del soufflé y me lo ofreció. Pruébalo, ordenó, como si fuera así de simple. Como si el chocolate pudiera curar la sensación de ser un extraño en la propia familia. Y contra toda lógica obedecí. Porque allí, en esa mesa que no era mía, al lado de un hombre al que apenas conocía, me sentí por primera vez en años invitada. No tolerado. No olvidado. ¿Preferido? El sabor explotó en mi lengua, rico y complejo, con capas que se revelaban a cada segundo. Igual que Julián. Justo como esta noche, que había comenzado con la promesa de ser más castigo y ahora se convirtió en algo que no podía nombrar. Bien, preguntó, pero sus ojos no estaban en el plato. Estaban en mí. Mejor de lo que esperaba, admití. Y no me refería solo al postre. El complemento flotaba en el aire entre nosotros, espeso como el azúcar derretido de ese pastel suave, y nada que una madre desearía para ti. Debería estar acostumbrado. Después de todo, fueron años de comparaciones silenciosas, de miradas que medían mi valor por lo que no era. Pero esa noche, con la mano de Julián todavía envuelta en la mía, cálida, firme, real, el cuchillo se hundió un poco más. Mi madre ni siquiera intentó ocultar su alivio cuando sus ojos se posaron en el anillo de promesa que no brillaba en mi dedo. Como si mi soledad fuera una mancha en el tejido inmaculado de la familia, algo que ocultar detrás de arreglos florales y sonrisas practicadas. Julián parece un hombre muy ocupado, dijo, como si su aprobación fuera un premio al que todavía estaba esperando. Espero que no lo estés alejando de sus compromisos profesionales. De hecho, intervino Julián con una suavidad que ocultaba el acero detrás de las palabras, Elizabeth es la única persona que puede hacerme olvidarme del trabajo. Y eso, señora, es un talento poco común. Su sonrisa se congeló. Por un segundo vi el cálculo en sus ojos, ¿quién es este hombre? ¿Por qué está él aquí? ¿Qué gana con esto? Pero antes de que pudiera desmontar la fachada, un fotógrafo se acercó y pidió una foto de la pareja. Mi madre se alejó con la gracia de una reina que despide a un plebeyo, no sin antes darle una última mirada, en parte advertencia, en parte lástima. No tenías que hacer eso, murmuré, una vez que estuvo fuera de mi alcance. Lo sé, respondió Julián, sin soltar mi mano. Pero quería hacerlo. Su toque contrastaba marcadamente con el hielo que mi familia insistía en verterme.
Y por primera vez esa noche sentí algo peligroso subir a mi pecho, esperanza. No la frágil esperanza de una hermana que todavía sueña con un lugar en la mesa, sino algo más salvaje. La esperanza de que tal vez ya no necesitaría pedir que me vieran. Van a cortar el pastel, anuncié alejándome con una risa que sonó más ligera de lo que sentía. ¿Quieres apostar cuánto tiempo pasa antes de que mi mamá derrame accidentalmente champán en mi vestido? Julian se rió, un sonido bajo e íntimo que parecía reservado solo para mí. Apuesto a 5 minutos. Pero solo si prometes dejarme llevarte antes de que eso suceda. Y por primera vez en años quería quedarme. Ni por la tarta, ni por la familia, ni por la fachada. Pero para él. Por esta versión de mí que, bajo su mirada, finalmente parecía pertenecer a alguna parte. Trato hecho, respondí, mientras el cuchillo afilado para pastel se hundía en la masa perfecta de Victoria. Pero por primera vez, no fui yo quien fue cortado. La comparación flotaba en el aire entre nosotros, espesa como el costoso perfume de mi madre. A diferencia de ti, que trabajas en una panadería, vives solo y no tienes nada que mostrar de por vida. Los dedos de Julian se cerraron con más fuerza alrededor de mi mano, un apoyo silencioso, un recordatorio de que no estaba solo en ese ring. Acabo de escuchar a Elizabeth hablar sobre su trabajo como pastelera. Parece increíblemente exigente. No todo el mundo tiene el talento o la disciplina para triunfar en este campo. El rostro de Eliner se contrajo en un tic de irritación, como si alguien hubiera desviado el golpe que con tanto cuidado había preparado. Bueno, cada uno sigue su propio camino. Se dio la vuelta, dejando tras de sí un rastro de Chanel y decepción maternal. Diviértete, Isabel. Cuando estuvo fuera de vista, Julian dejó escapar un suspiro. Eso fue desagradable. Esa era mi madre en un buen día. Mis dedos jugaron con el borde de la servilleta, rompiéndola en tiras invisibles. Deberías verla cuando realmente quiera dejar claro algo. Estoy empezando a entender por qué te escondías detrás de esa columna. La noche siguió su curso. La banda tocó, los invitados bailaron y los vasos se rellenaron con la precisión de un reloj suizo. Victoria y Gregory se movían por la sala como piezas bien ensayadas de un ballet corporativo, sonrisas calculadas, apretones de manos estratégicos, más tiempo dedicado a aquellos que importaban, menos a aquellos que no eran más que extras en su gran espectáculo. Cuando finalmente llegaron a nuestra mesa, Gregory dirigió la campaña con el refinado encanto de un político. De cerca era atractivo en ese sentido genérico con el que lucía bien en las portadas de las revistas, mandíbula angulosa, sonrisa simétrica, ojos que no revelaban nada más que lo que él quería que vieran. Su apretón de manos con Julian fue firme pero mecánico, como si cumpliera una obligación social antes de pasar al siguiente punto de la agenda. Fue entonces cuando Victoria me vio. Sus ojos se abrieron por una fracción de segundo, sorpresa, incomodidad, algo que no pude descifrar antes de que su perfecta máscara de anfitriona volviera a su lugar. No creo que tuviéramos la oportunidad de presentarnos. Su voz era dulce como miel envenenada. Julian, trabajo con Gregory en iniciativas de sostenibilidad para Bennett Earth Solutions. Me estrechó la mano con una naturalidad que me hizo olvidar, por un momento, que todo era una farsa. Y tengo el placer de ser la cita de Elizabeth esta noche. Las pestañas de Victoria revolotearon. No sabía que estaba saliendo con alguien, Elizabeth. ¡Qué maravilloso! El énfasis en la última palabra fue un cuchillo disfrazado de cumplido, como si no pudiera creer que un hombre como Julian, con su traje impecable, su sonrisa confiada, su aura de pertenencia a este mundo, había elegido tenerme a su lado. Hemos estado juntos durante unos meses, continuó Julian, acercándome a él con un gesto que era a la vez posesivo y protector. Isabel es extraordinaria. Me considero afortunado de que ella aguante mis locos horarios de trabajo. Bien, dijo Victoria, pero su sonrisa se había convertido en algo rígido, como porcelana a punto de romperse. Bueno, tenemos que seguir saludando a los invitados. Pero programemos algo solo para nosotros, Elizabeth. Siento que no hemos hablado apropiadamente en años. Se alejaron y solo entonces me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Esto fue surrealista. Ella se sorprendió al verte feliz. Julian observó, sus ojos brillaban con una comprensión que me dejó desconcertada. Victoria no está acostumbrada a verte con algo que ella podría considerar valioso. Su dedo trazó un lento círculo en mi muñeca.
Incluyendo una escort que impresione a tus nuevos suegros. ¿Entonces crees que soy valioso? Él se rió en voz baja y ronca. No dejes que se te suba a la cabeza. Eres objetivamente atractivo. No es una observación personal. Por supuesto. Puramente objetivo. Alrededor de las 10, el coordinador de bodas anunció que los novios estaban a punto de partir. Se invitó a los invitados a hacer fila afuera, con bengalas doradas para iluminar su camino. Pensé en saltarme esa parte, pero Julian no me dejó. Has llegado hasta aquí. Al menos podemos ver el final. Hicimos fila mientras repartían las bengalas, y cuando Victoria y Gregory salieron de la habitación, se elevaron llamas parpadeantes para envolverlos en un pasillo de luz. Corrieron entre las chispas, riendo, saludando, antes de desaparecer en un auto de lujo que los llevaría directamente a la suite nupcial. Cuando las luces se apagaron en la curva de la carretera, sentí algo cerca de mí. El matrimonio había terminado. Victoria tuvo su día perfecto, su marido perfecto, su vida perfecta y yo, como siempre, lo había observado todo desde la barrera, justo donde ella pensaba que pertenecía. Los invitados comenzaron a dispersarse. Algunos se dirigieron a sus habitaciones en el resort, otros para estacionamiento. Julián y yo nos quedamos en las escaleras, como si ninguno de los dos quisiera admitir que la noche había terminado. ¿Puedo acompañarte hasta tu coche?, preguntó. De hecho, me quedaré aquí en el resort. Habitación 314. Dudé y luego agregué, ¿y tú? Lo mismo. Habitación 209. Su colega la había reservado antes de enfermarse, por lo que le pareció un desperdicio no usarla, asterisco. Caminamos lentamente por los jardines, siguiendo el camino iluminado de regreso al edificio principal. El aire de la noche se había enfriado y un escalofrío recorrió mi piel desnuda. Antes de que pudiera protestar, Julian se quitó la chaqueta y me la puso sobre los hombros. El gesto fue tan clásico, tan inesperado, que casi me reí. No era necesario. Hazme este favor. Mi madre me crió a la antigua usanza y tu fantasma me perseguirá si te dejo frío. Su chaqueta aún conservaba el calor de su cuerpo, mezclado con un perfume caro y algo más, algo que era solo suyo. Tiré de la tela contra mí agradecida por la excusa de llevarla conmigo por más tiempo. Gracias, murmuré. Por todo esta noche. Convertiste lo que podría haber sido una tortura en algo casi soportable. ¿Simplemente soportable? Fingió ofensa. Voy a tener que mejorar mis habilidades para las citas falsas. Vale, mejor que soportable. Sorprendentemente agradable a veces. Esto está más cerca. Dejó de caminar y se volvió hacia mí. Elizabeth, sé que esto comenzó como una alianza estratégica entre dos personas ajenas a un matrimonio, pero quiero que sepas que para mí se ha convertido en más que eso. Su voz era baja, sincera, como si cada palabra pesara. Eres inteligente, divertido, talentoso y cualquiera que no vea tu valor no merece tu tiempo. Sus palabras se apoderaron de algo frágil dentro de mí, una parte que había mantenido encerrada durante tanto tiempo que casi olvidé que existía. Julián. Sé que nos conocimos hace apenas unas horas. Sé que el momento es extraño. Tomó mi cara entre sus manos y sus pulgares acariciaron mis pómulos. Pero me gustaría verte de nuevo. Después de esta noche, después de esta boda, en el mundo real, donde somos solo dos personas, sin menús impresos ni dramas familiares. Quería decir que sí. Cada instinto gritaba que él era diferente, que esta conexión era real, a pesar de todo. Pero la duda se apoderó de mí, silbando en mi oído con la voz de mi madre: a los hombres como él no les interesan mujeres como tú. Esto es solo amabilidad por una noche. Nada más. Tú, empecé y mi voz temblaba, no me conoces realmente. ¿Qué merezco no son solo migajas de atención o un asiento en la mesa cuando hay lugar? ¿Qué pasa si nunca te dan lo que necesitas? ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar por una validación que nunca te ofrecerán, simplemente dejaras de preguntar? El silencio se extendió entre nosotros, pesado por la verdad de esas palabras. Miré sus manos, los dedos que aún sentían el calor de los suyos, y sentí que algo se rompía dentro de mí, no de dolor, sino de alivio. Porque tenía razón. Y supe que tenía razón. Es más fácil decirlo que hacerlo, admití con la voz ronca. Pero yo quiero intentarlo.
Julian no sonrió de esa manera triunfante que harían algunos hombres, como si hubieran ganado la discusión. En cambio, sus ojos se suavizaron, como si entendiera su peso, lo frágil que era este momento. No se trata de ser fácil, dijo bajando la voz. Se trata de ser libre. Y entonces, como si el universo quisiera demostrar que la vida no sigue guiones, mi teléfono vibró sobre la mesa. El nombre de Victoria apareció en la pantalla, una llamada, no un mensaje impersonal, sino ella, llamándome. Julian se reclinó en su silla, dándome espacio pero sin alejarse. Podría ignorarlo. Podría enviarlo al correo de voz. Pero algo en mí, tal vez la misma parte que había dicho que sí al desayuno, que le había dejado besarme la noche anterior, respiró hondo y respondió. ¿Elizabeth? Su voz sonaba extraña. No tiene la entonación educada habitual, pero sí vacilante. Casi humano. Solo quería una pausa. Gracias. Para ayer. Por venir. Esperé. Porque siempre hubo un pero. Aunque siempre hubo uno. Siempre hubo algo que convirtió el gesto en una transacción. Sé que no fue fácil para ti, continuó, y por primera vez en años, no sonó como una acusación, sino como un reconocimiento. Y yo no fui justo. Como usted. Nunca fui. El aire se detuvo en mis pulmones. Julian me miró inmóvil, como si supiera que este era uno de esos momentos que lo cambia todo o nada. Victoria, fue todo lo que pude decir, porque ¿qué más había que decir? Las disculpas no borraron décadas. Gracias no solucionó lo que estaba roto. Lo sé, repitió, y esta vez se le quebró la voz. Pero quería que supieras que te veo. Incluso si tomó mucho tiempo. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla oscura mientras Julian esperaba. No tengo prisa. No con expectativas. Solo regalos. Bueno, murmuró finalmente cuando apareció el camarero con la cuenta. Creo que el universo te acaba de dar una señal. O simplemente una tregua, respondí, pero mi corazón ya no estaba tan pesado. Las treguas son el comienzo de la paz, dijo firmando la tarjeta sin quitarme los ojos de encima. Y la paz es el comienzo de algo nuevo. Nos levantamos. El sol ya estaba más alto, calentando el aire con la promesa de un largo día. Julian extendió su mano, no para tomar la mía, sino para ofrecérmela. Una elección. Siempre una elección. ¿Denver está a cuántas horas de distancia?, preguntó casualmente, como si no estuviera sugiriendo algo que podría cambiar mi vida. 6. Quizás 7 si me detengo a comer. ¿Y si te sigo hasta allí? El mundo se detuvo. O tal vez fue solo mío. Tienes un trabajo. Una vida. Una oficina en Chicago. Y tienes una panadería en Denver, respondió sonriendo de esa manera que me revolvió el estómago. Trabajo de forma remota cuando lo necesito. ¿Y Isabel? Su dedo rozó el mío, ligeramente. Quiero necesitarlo. Debería haber dicho que no. Debería haber recordado todas las veces que la esperanza me traicionó. De todas las veces creer en algo bueno solo me dejó más solo. Pero entonces lo miré, a este hombre que me había visto cuando a nadie más le importaba mirar, y lo supe. Está bien, dije, y cuando sonrió, fue como si el sol hubiera decidido brillar solo para nosotros. Pero conduzco muy rápido. Y no tolero la música country. Julian se rió, un sonido cálido y genuino, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como un invitado en mi propia vida. Me sentí como en casa. Guardia. No era una pregunta que esperaba. No esa noche, no así, con la luz de los cristales reflejándose en el vino y Julian mirándome como si yo fuera la respuesta incluso antes de que se hiciera la pregunta. Mi equipo es pequeño, admití, sintiendo el peso de la oportunidad posarse entre mis costillas. Pero si es algo que podemos planificar con antelación, ciertamente podemos presentar una propuesta. Patricia sonrió, un gesto que no solo fue cortés sino genuino. Como si, de repente, ya no fuera la hermana olvidada en un rincón de la fiesta, sino alguien cuyo trabajo valiera la pena escuchar. Excelente. Le pasaré los detalles a Julian. Él sabe cómo ponerse en contacto.
Y así, sin alardes, sin previo aviso, el juego cambió. Julian no dijo nada en el camino a casa en auto. No era necesario. Su silencio fue eléctrico, cargado con la misma energía que palpitaba por mis venas. Solo cuando nos detuvimos frente a mi edificio se volvió hacia mí, con los ojos oscuros bajo la tenue luz de la calle. Estuviste increíble ahí dentro. Solo hablé de pasteles, respondí, pero mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía oírlo. No. Sacudió la cabeza lentamente. Exististe, Elizabeth. Y lo vieron. Eso me golpeó como un puñetazo. Porque era verdad. Por primera vez en años, no había sido una sombra. No había sido la hermana preocupada, la decepción, quien casi lo había logrado. Yo había sido yo y por alguna razón, eso había sido suficiente. Julian, comencé, pero él ya se estaba inclinando, y cuando sus labios encontraron los míos, no fue un beso de despedida. Fue una promesa. Uno que no estaba seguro de poder aceptar, pero Dios lo quería. Piensa en lo que dije, murmuró contra mi boca. Sobre todo. No solo de venganza, sino de nosotros. Y luego se alejó, dejándome allí, con mis labios todavía hormigueando y mi cabeza dando vueltas con posibilidades que hasta hace unos días no me habría atrevido a imaginar. Dentro de mi departamento, apoyé mi frente contra la puerta cerrada y respiré profundamente. El olor de tu perfume todavía estaba en mi abrigo. Las palabras de Patricia resonaron en mi cabeza. Ustedes dos todavía están juntos. Y hacerlo muy bien. ¿Fue todo un juego? ¿Un plan elaborado para obligar a mi familia a verme? ¿O era real, ese algo entre nosotros que parecía crecer con cada mensaje de texto, con cada risa, cada vez que él me miraba como si fuera la única persona en el mundo que valía la pena? Mi teléfono vibró en mi bolso. Un mensaje de Julián. Llegó bien. ¿Y qué conste esa última discusión sobre la textura del merengue? Genial. Patricia no puede dejar de hablar de ello. Sonreí sin querer. Porque por primera vez la idea de ser vista no me asustó. Tal vez, solo tal vez, yo también quería que me vieran. No como un arma, no como una lección, sino como siempre debía haber sido. Como alguien que merecía estar ahí. ¿Es eso lo que realmente piensas? Su voz temblaba, pero no de ira. De algo peor, la posibilidad de que tuviera razón. No respondí de inmediato. No por crueldad, sino porque por primera vez pareció ver lo que sus decisiones habían construido entre nosotros. No es un muro, los muros son sólidos, intencionales. Lo que nos separaba era más bien niebla, algo que ella no siempre notaba, pero que a mí me había asfixiado durante años. Creo que olvidas que existo, dije finalmente. No a propósito. Solo cuando no te necesito. Cuando no soy útil. Victoria exhaló como si hubiera tocado un punto doloroso que preferiría ignorar. Eso no es justo. Yo lo llamo. Te pregunto cómo estás. Lo preguntas como si fuera un punto de lista de verificación, respondí sin amargura, solo cansado. Elizabeth está bien. Genial, siguiente tema. Nunca es una conversación. Es un informe. Ella abrió la boca y la cerró. Por primera vez vi duda en sus ojos, no sobre mis palabras, sino sobre las de ella. Sobre las veces que canceló cenas, o cuando presentó a Gregory a sus amigos como su único hijo, o cuando, la Navidad pasada, me dio un regalo genérico para cualquier mujer mientras yo pasaba horas eligiendo algo personalizado para ella. No hago esto a propósito, murmuró. Lo sé. Y por eso duele más. Silencio. El camarero pareció recoger nuestros platos y por un momento, ambos fingimos que el mundo no se había inclinado ligeramente bajo nuestros pies. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. No fue un desafío. Era una verdadera pregunta. Frágil. No tenía una lista. No hubo demandas. Simplemente una verdad que hasta Julián ni siquiera sabía que merecía. Quiero que me veas. No como la hermana problemática, no como el resto de la familia perfecta. Como Isabel. La persona que ha estado horneando sus pasteles de cumpleaños desde que tenía 12 años. Que te prestó dinero cuando rompiste tu auto en la universidad.
Quién sabe, odias las alcachofas, pero te encanta el helado de vainilla con ralladura de limón. Victoria tragó. Sus ojos brillaron no con lágrimas, sino con algo parecido al reconocimiento. No sabía que te sentías así. ¿Por qué nunca preguntaste? Ella asintió lentamente. Como si por primera vez estuviera midiendo el peso de lo no dicho. Lo haré mejor, prometió. No fue una gran disculpa. No fue una solución. Fue solo un comienzo. Y curiosamente fue suficiente. Bien, dije, recogiendo mi bolso. Porque en un mes vas a tener que ayudarme a decorar 200 cupcakes para el evento de Benete Alt. Y no acepto excusas como hay, pero ya tengo las uñas arregladas. Ella se rió, un sonido genuino, casi de sorpresa. Como si de repente hubiéramos redescubierto un idioma que ambos conocíamos pero habíamos olvidado cómo utilizarlo. Combinación, dijo. ¿Y Isabel? MMM. Julián tiene razón contigo. Levanté una ceja. Dijo que eres la persona más talentosa y testaruda que conoce. Y que si Benete Alt no te contrata después de este evento son idiotas. Sonrisa. No por los elogios, sino por la idea de que, tal vez, las personas que amaba finalmente estaban aprendiendo a verme. Y esta vez no iba a esconderme. Es conveniente que hayas encontrado a alguien que pueda abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas para ti. Dejé escapar una risa baja, casi incrédula. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo de chef. ¿De verdad crees que es eso? ¿Que estoy con Julian por conveniencia? Negué con la cabeza, observando cómo ella se aferraba a la única narrativa que tenía sentido en su mundo calculado. No, Victoria. Estoy con él porque me ve. No como una extensión de tus contactos, ni como una mancha en la reputación de la familia, ni como un pequeño proyecto de caridad social. Él me ve tal como soy, talentosa, ambiciosa y sí, lo suficientemente testaruda como para no ceder ante expectativas que nunca me sirvieron. Sus labios se apretaron, pero no le di lugar a la interrupción. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Me acerqué un paso más, bajando la voz para que solo ella pudiera escuchar. Julián no me necesita para salir adelante en la vida. Él ya está allí. Pero él elige estar a mi lado. Cada día. Porque a diferencia de usted, él entiende que el valor de una persona no se mide por cuántos almuerzos de negocios puede permitirse o cuántos elogios vacíos puede recibir en eventos como este. Victoria retrocedió como si la hubiera golpeado, y, en cierto modo, así fue. No con enojo, sino con una verdad que nunca había considerado, que había otras monedas además de las que ella conocía. Siempre pensaste que yo quería lo que tú tenías, continué, ahora más tranquila, casi triste por ella. La aprobación de mamá, el marido perfecto, la vida que parece un catálogo de muebles de lujo. Pero nunca quise eso. Solo quería respeto. Y si no puedes decirme eso, entonces no necesitamos fingir que somos otra cosa que dos extraños que compartieron el mismo apellido durante algunos años. El silencio entre nosotros era denso, lleno de décadas de palabras no dichas. Pero por una vez, no fue un silencio opresivo. Era ligero. Como si, cuando finalmente las expuse, esas verdades hubieran perdido su poder para herirme. Elizabeth comenzó, pero fue interrumpida por el sonido de un tenedor golpeando un vaso de cristal. Patricia subió al pequeño podio en el centro de la sala, sonriendo al silencioso público. Buenas noches a todos. Su voz resonó por el sistema de sonido. Antes de anunciar los ganadores de la subasta benéfica de esta noche, me gustaría agradecer personalmente al responsable de los postres que han encantado a todos. Hizo una pausa dramática, sus ojos brillaban mientras me buscaba entre la multitud. Elizabeth Carter, ¿dónde estás? Sentí la mano de Julian cerrarse suavemente alrededor de mi cintura, un apoyo silencioso. Respiré hondo y di un paso adelante, levantando la mano en señal de reconocimiento. La atención se centró en mí y por primera vez, no fueron los ojos críticos de mi familia lo que sentí, sino el peso de un logro que era mío. Elizabeth no es solo la mente brillante detrás de estas obras maestras, continuó Patricia, señalando la mesa de dulces. Ella es un ejemplo de lo que sucede cuando la pasión y el talento se encuentran con el coraje. Y hablando de coraje, ella sonrió con complicidad. Julián, esa parte no me la dejarías sola a mí, ¿verdad?
Julian se acercó y tomó mi mano con una confianza que me hizo sonreír. No necesitaba decir nada. Su mirada ya hablaba por él. En realidad, dijo con voz firme y clara para que todos lo oyeran, tenía un anuncio que hacer. Y no podría haber un lugar mejor que este, rodeado de las personas que más admiro, y de los dulces más increíbles que he probado en mi vida. Unas risas educadas recorrieron la habitación. Pero mis ojos estaban fijos en él, mi corazón latía tan fuerte que apenas oí el resto. Elizabeth Carter continuó apretando mi mano con más fuerza, eres la persona más extraordinaria que conozco. Y si me lo permites, me gustaría pasar el resto de mi vida demostrando que merezco estar a tu lado. Todo el salón parece haber contenido la respiración. Incluso Victoria, inmóvil unos pasos detrás de nosotros, parecía haber olvidado cómo parpadear. Julián se arrodilló. Y por primera vez en mi vida, no fueron las expectativas de otras personas las que dictaron mi siguiente paso. Era mi propio corazón. Conveniente, ¿no? La voz de Victoria cortó el aire como una cuchilla afilada, su sonrisa tan dulce como el veneno. Apareces en mi boda solo, invisible, un fantasma en los rincones. Y ahora, de repente, está saliendo con el hombre de cuya empresa depende Gregory, siendo contratada para eventos de alto perfil. ¡Qué transformación tan oportuna! No tuve tiempo de responder. Julian regresó a mi lado, acompañado por Gregory, cuyos ojos rebotaban entre nosotros con una tensión que no necesitaba palabras para ser entendida. Algo se había dicho en esos breves minutos de ausencia. Algo que dejó marcas. Victoria, intervino Gregory, su voz era una orden disfrazada de cortesía. Deberíamos movernos. Hay miembros de la Junta que quisieran felicitarnos. Me dio una última mirada ilegible, como siempre, antes de permitir que Gregory se la llevara. Solo entonces me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Julian observó mi rostro y sus dedos rozaron ligeramente mi muñeca. Estás pálida. Su voz era baja, solo para mí. ¿Qué fue? Ella cree que te estoy usando. O que me estás utilizando para influir en los negocios de Gregory. Dejé escapar una risa incómoda. No se puede concebir que dos personas puedan preocuparse la una por la otra sin segundas intenciones. Julian ladeó la cabeza y me estudió con una intensidad que hizo que se me oprimiera el pecho. ¿Y su opinión importa? Lo pensé. En verdad. Y por primera vez, la respuesta no hizo daño. No. No como antes. Bien. Su sonrisa fue lenta, casi depredadora. Porque estás a punto de recibir algo mucho mejor que su aprobación. ¿Qué quieres decir? Él no respondió. Se limitó a señalar discretamente el escenario donde Patricia se acercaba al micrófono. El salón quedó en silencio. Antes de que terminemos la noche comenzó con ese tono que ya conocía bien, quiero reconocer a alguien que hizo que este evento fuera extraordinario. Mi corazón se detuvo. Elizabeth Carter, Patricia sonrió extendiendo su mano hacia mí. ¿Podrías venir aquí? El camino hacia el escenario fue borroso. Cada paso resonaba en mi pecho, cada mirada que cruzaba la mía era un peso que por primera vez no me aplastaba. Llegué al lado de Patricia y ella no perdió el tiempo. Todos los dulces que probaste hoy fueron creados por Elizabeth. Su voz se elevó, clara y orgullosa. Pero no se trata solo del sabor. Se trata de visión. Sobre la innovación. Sobre el tipo de pasión que Bennett Ealt Solutions quiere apoyar. Hizo una pausa dramática. Por lo tanto, me complace anunciar que a partir de ahora nos hemos asociado con Elizabeth para todos nuestros eventos corporativos. Los aplausos estallaron. El mundo giró. Patricia puso un sobre en mis manos, un contrato ya firmado. Mis dedos temblaban mientras sostenía el papel, pero mis ojos encontraron a Julian entre la multitud. Su sonrisa era puro triunfo. Él había planeado esto. Cada detalle. Cada palabra. Y entonces vi a Victoria. Ella estaba al lado de Gregory, aplaudiendo como todos los demás, pero su rostro. Era una tormenta de emociones que nunca hubiera pensado ver en ella. Sorpresa. Malestar. Y algo que se parecía peligrosamente a respeto, una moneda que nunca antes me había ofrecido. Nuestra madre estaba junto a ellos, con la boca entreabierta y los ojos muy abiertos.
Por primera vez fui el centro de atención por derecho propio. No para un matrimonio ventajoso. No cumpliendo las expectativas de otras personas. Pero por algo que yo había creado. Por algo que era mío. Cuando regresé con Julian, me acercó a él y sus labios rozaron mi sien. ¿Cómo te sientes? Susurró. Como justicia. Se me quebró la voz. Como ser visto por primera vez. Siempre mereciste ser vista. Su voz era áspera, llena de una convicción que me hizo estremecer. Ellos eran los que estaban demasiado ciegos para ver. El resto de la noche fue un sueño despierto. La gente que antes pasaba a mi lado sin siquiera saludarme, ahora venía a buscarme. No como la novia de Julián o hermana de Victoria, sino como Elizabeth. La pastelería que había transformado una celebración en arte. La profesional que acababa de conseguir un contrato que cambiaría su carrera. Incluso mi madre finalmente se acercó. Su sonrisa era rígida, forzada, pero estaba ahí. Felicitaciones, cariño. Su voz tenía un tono extraño, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Parece que tu elección de carrera funcionó después de todo. No fue una disculpa. No fue un reconocimiento de los años en los que me trataron como un proyecto fallido. Pero fue algo. Un asentimiento reacio de que tal vez sabía lo que estaba haciendo desde el principio. En los meses siguientes todo cambió. El contrato con Bennett Ealt abrió puertas que nunca soñé que existían. Julian y yo nos mudamos juntos y nuestro apartamento se convirtió en un refugio donde no se permitía la entrada al mundo exterior, con sus expectativas y juicios. Hablamos del futuro sin miedo, de matrimonios que serían nuestros, de hijos que crecerían sabiendo que el amor no era moneda de cambio, de una vida construida con nuestras propias manos. Victoria y yo nunca nos hicimos cercanos. Probablemente nunca lo seríamos. Pero algo se estableció entre nosotros, una tregua armada, un respeto mutuo forjado en base a las consecuencias. Aprendió por las malas que subestimarme tenía un precio. Que mi valor no se medía según sus estándares. ¿Y mi madre? Ella luchó más por adaptarse. Después de todo, había construido su identidad en torno a los triunfos de Victoria. Tener que reconocer lo mío, cosas desestabilizadas. Pero ni siquiera ella podía ignorar la evidencia, mi escritorio era ahora un escenario donde yo brillaba por derecho propio. Mis recetas se comentaban en las cenas a las que asistía. Mi nombre aparecía en invitaciones que antes solo tenían el de Victoria. Para ella debió ser como tragar un vaso. Pero se lo tragó. Porque al final, Victoria también quedó atrapada en su propia trampa. Gregory dependía de contratos con la empresa de Julian, contratos que, coincidentemente, se renovaban en reuniones donde mi presencia no solo era notada, sino también requerida. La industria farmacéutica era un círculo pequeño y la imagen de una familia unida, o al menos civilizada, era crucial. Victoria, que siempre había controlado cada detalle de su vida perfecta, ahora tenía que actuar. Sonriendo cuando me vio. Mencionando mis talentos a los colegas de mi marido. Imagina que siempre tuvimos una relación cercana. Cada cena familiar se convertía en un teatro donde no podía perderse ni una cola. No podía dejar que se mostrara el desdén que previamente había mostrado sin vergüenza. Ella me había hecho invisible durante años. Ahora me vi obligado a hacerme visible y a cantar mis alabanzas como si siempre las hubiera cantado. La ironía era deliciosa. Al recordar esa versión de mí en la boda de Victoria, apoyada en esa columna, sintiéndome más pequeña que el aire que respiraba, apenas la reconocí. Julian no solo me había dado un brazo para sostenerme esa noche. Me había regalado un espejo. Y por primera vez me gustó lo que vi reflejado. Si eso fue venganza, no fue crueldad. Realmente estaba hecho. Para demostrar, sin palabras, que yo importaba. No por con quién me casé. No por cómo me comparé con mi hermana. Pero por quién era yo. Por lo que mis manos fueron capaces de crear. Por el espacio que finalmente ocupé. Y mientras amasaba la masa en la cocina de mi propia panadería, un lugar que ahora era mío, en todos los sentidos, sonreí. Porque la mejor venganza no había sido destruir. Había estado floreciendo. Y hacerles observar, impotentes, cómo crecía más allá de todas las sombras que intentaban asfixiarme.